Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos nuestros televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su canal TRO. Programa Actúe en Derecho, lunes 14 de diciembre, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hablando de necesidades sociales y jurídicas, hoy vamos a volver a tocar un tema solicitado por todos ustedes, queridos televidentes del Gran Santander, y es el pago de gota a gota. Un sistema que desafortunadamente para toda la sociedad muchas veces termina incurriéndose en un tipo penal llamado usura. Y la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la usura atenta contra el orden social y económico, donde un acreedor termina aprovechándose donde una persona termina aprovechándose de las necesidades sociales de un acreedor como tal. Ese será el tema que socializaremos el día de hoy, lunes 14 de diciembre. Para iniciar nuestro programa queremos saludar a nuestra compañera habitual de SED, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Un cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a tocar un tema bastante delicado porque implica hasta temas penales y es el tema de los llamados gota a gota o pagadiarios. Esta es una modalidad de crédito pues que está totalmente fuera del sistema financiero y cuyos intereses rayan o pasan el límite de usura, constituyéndose de esta manera en un delito. Vamos a tener una persona que nos va a explicar muy bien qué es usura, qué no es usura y cuándo podríamos estar frente a la comisión de un delito con este tema de los llamados pagadiarios o gota a gota. Perfecto, doctora Marlene. Y para hablar de este tema, queremos darle la bienvenida al doctor Andrés Quiroga Cardona, especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Andrés Quiroga, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho, su casa. Muy buenas tardes a todos los televidentes y gracias por la invitación. Perfecto, doctor. Bueno, para entrar en materia de una vez, este tema ya lo hemos estado socializando, pero nuestros televidentes siguen preguntando, bueno, ¿qué es usura? ¿En qué incurre? ¿A qué tenemos derecho si somos víctimas de la usura de prestamistas? Ante todo, digámosle a nuestros televidentes en qué consiste la usura. Doctor Andrés. Bueno, creo que antes debemos contextualizar un poco al televidente. Resulta que este tema de la usura se radica por la necesidad de los préstamos, ¿cierto? Cuando las personas tienen que acudir al sistema financiero, al sistema bancario, se acude con la necesidad de obtener un dinero, un préstamo de manera legal, ya sea para consumos o diferente otra actividad, y a partir de eso, pues el sistema bancario tiene unas tasas fijadas por la ley. Siempre hablamos del interés bancario corriente, que eso es el porcentaje permitido para que los bancos, a través de ese dinero que ellos captan y nos entregan, lo podamos nosotros usar, retomar, obviamente bajo unas garantías. Cuando yo voy al banco, solicito un dinero para un tipo de consumo, pues el banco me va a pedir algún tipo de garantías. Esas garantías ya pueden ser desde mobiliarias o inmobiliarias que van a garantizar ese pago. Hay unas tasas que están previamente acordadas por la Superintendencia Financiera y lo que sucede es cuando hablamos de usura es que sobrepasan esos porcentajes establecidos. Hoy en día la Superintendencia Financiera para el mes de diciembre tiene tasado como el 26.19%
A partir de ahí, eso es usura. ¿Qué quiere decir esto? Que específicamente la entidad financiera, ahorita refiriéndonos cuando yo voy a adquirir un préstamo para cualquier situación, ya sea de consumo o de cualquier otra índole, ninguna entidad financiera me puede cobrar intereses que sobrepasen esos montos. Entonces aquí vamos a hablar de dos tipos de intereses. Hay unos intereses que son de carácter remuneratorio y unos intereses que son de carácter moratorio. Ese interés remuneratorio es el que adquiere la persona por el tiempo que el banco le presta un dinero. Si a mí me presta un dinero de consumo al tiempo que yo lo saque, 1 año, 6 meses, hay unos valores por ese uso del dinero, y en el momento que yo deje de pagar en esas fechas establecidas es donde me van a empezar a correr unos intereses moratorios. Esas tasas o esos valores la Superintendencia Financiera ha tasado y ha dicho que no pueden superar al mes de diciembre del presente año el 26.19%. A partir de ese cobro es lo que se va a llamar usura. Entonces aquí, para retomar lo que decía el doctor Reinaldo, y para los televidentes, es lo que vamos a empezar como a tratar un poco, a desglosar el famoso pagadiario, gota a gota o préstamo express. Pagadiarios, gota a gota o préstamos express. Y pues doctora Marlene, doctor Andrés, también como lo hemos visto en algunos informes, especialmente en esta pandemia. El problema de los gota a gota, y expliquémosle a los televidentes, doctor Andrés, es cuando se incurre en la usura. Igual, es una práctica comercial que está respaldada por un título valor y donde cuando raya en un tipo penal o en la ilegalidad es cuando llega a consolidarse la usura. Doctor Andrés, por favor, ampliemos este tema con nuestros televidentes, porque una cosa es la usura, otra cosa es el gota a gota, y la verdad pues no queremos criminalizar una práctica comercial y vale la pena hacer claridad en ese sentido. Doctor Andrés. Claro, para ser un poco más claros en el tema, cuando nosotros nos referimos de el gota a gota, es decir, el préstamo, ¿cierto? Y hablamos de situaciones que desbordan la capacidad financiera de las personas. Entonces alguien acude a personas, por lo general personas naturales, que es una práctica, es un préstamo informal, ¿sí? El gota a gota y el diario, como lo podemos decir, es un préstamo informal que se hace sin ningún tipo de respaldo jurídico. Vuelvo y toco el tema. Cuando inicial hablábamos que yo voy a una entidad financiera y presto un dinero para consumo, el banco me va a pedir una serie de garantías, llámese en títulos valores como las suscripciones de pagarés o en su defecto un hipotecario, ¿cierto? O un prendario. Entonces esas garantías son las que respaldan el cubrimiento de esa obligación desde el punto de vista financiero. Pero cuando usted acude a un gota a gota, a un préstamo que es el préstamo diario, en últimas son actividades ilegales en el aspecto de que no están reguladas, ¿cierto? Y se aprovechan pues de necesidades de las personas, porque quien acude a esta práctica es porque no está bancarizado o el acceso al o no tiene un financiero. historial financiero en el cual lo pueda ayudar a adquirir estos créditos en una entidad. Exacto. Entonces, al no tener un historial financiero, no tener un tipo de garantías que lo respalden, pues las personas, es un mal que nos atañe hace mucho tiempo a Colombia, pues debe acudir a otro tipo de personas, ¿cierto? Quien presta el dinero de manera inmediata, ¿cierto? Sin solicitarle ningún tipo de garantías, pero aquí es donde comienza este gran problema. Esto es una bola de nieve, porque estos préstamos son diarios. Vamos a poner un ejemplo. Una persona tiene para cubrir sus necesidades la necesidad de 100.000 pesos, ¿cierto? No los tiene, acude a una persona que le facilita eso sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de garantías, pero aquí los intereses son extremadamente altos. Al inicio del programa hablábamos que la usura está tasada al 26.19% efectivo anual, es decir, ese porcentaje anual no puede exceder. Cuando a mí me empiezan a cobrar intereses, que acá por lo general son mensuales, yo acudo donde esta persona me presta el dinero y me va a cobrar diario, yo tengo que pagar diario un monto y a un interés que por lo general exceden el 10% diario. Incluso hablamos de que entre el 20 y el 40% es mayor
a lo que usted prestó. Y eso son valores totalmente desbordados y desbordan la capacidad financiera de las personas. Doctor Andrés, doctora Marlene, como la finalidad de nuestro programa es la responsabilidad social y la consulta de nuestros televidentes, vamos a recibir primero esta llamada. Don Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Buenas tardes. Don Carlos, feliz tarde. ¿De qué sector del área metropolitana nos llama? Es que quería consultarle aquí a los doctores del programa Actúe en Derecho. Perfecto, don Carlos. ¿Cuál es su inquietud, don Carlos, por favor? ¿Cómo le va, doctor? Es que quería consultarle aquí a ustedes, los dos doctores que son especialistas en el tema de hoy. Es que uno presta cierta cantidad de dinero y en la letra le ponen a uno el 2%, pero le están cobrando el 10%. Usted nos está diciendo que lo hacen firmar títulos, valores, una letra de cambio donde el interés es del 2%. Eso estipulado en el título valor, pero a ustedes los obligan a pagar el 10% de esa obligación. ¿Esa es la pregunta, don Carlos? Esa es la inquietud que yo tengo. Perfecto, don Carlos. Don Carlos, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Actúe en Derecho. Perfecto. Doctor Andrés, ¿qué podemos contestarle a don Carlos? ¿A qué está obligado don Carlos cuando firma un título valor? Y como él nos lo está expresando, volvemos y lo decimos acá siempre con la doctora Marlene, todos los testimonios que recepcionamos en Actúe en Derecho es acorde al principio de la buena fe de nuestros televidentes. Doctor Andrés. Para responderle a don Carlos, en el caso concreto de ese cobro, ese título de valor materializado en esa letra, ese interés pues es totalmente ilegal, ¿sí? Ya lo estábamos mencionando. La Superintendencia Financiera es quien tasa cuáles son los montos. Si yo presto un dinero X a través de un título de valor, yo tengo dos intereses, como mencionábamos: un interés remuneratorio, es decir, por el hecho de yo prestarle un dinero a alguien para cualquier finalidad por un tiempo. Yo le presto, digamos, 100.000 pesos, por ese préstamo voy a recibir un porcentaje de un interés. Ese interés nunca puede exceder lo que está tasado por la Superintendencia Financiera, que mes a mes saca una tabla y nos dice el interés moratorio y el interés remuneratorio, es decir, el de poder adquirirlo por un préstamo, y cuando yo paso ese tiempo y empiezo a deberle la plata a esa persona, pues incurro en mora. Eso no es ilegal. Aquí lo que nos dice la ley es: cuando usted pasa el tiempo y no le paga ese dinero a alguien, va a incurrir un interés de mora que tampoco puede exceder el 1.5% del interés bancario corriente. ¿Quién nos dice ese valor? Nos lo dice la Superintendencia Financiera. Si ese valor del 10% que estamos hablando acá de manera hipotética, me imagino que nos estamos refiriendo a que puede ser un interés mensual, pues obviamente ya está incurriendo en un delito también, que es la usura, ¿sí? Porque al sacar la amortización del interés bancario anual, siempre va a exceder más del 26.19% que al mes de hoy fija la superintendencia. Entonces ese título o valor, en el momento que ya sea ejecutado por vía judicial, pues con seguridad va a haber por parte del juez o cuando uno excepcione medidas, el ajuste a los intereses reales. La usura, que atenta contra el orden económico y social, lo dice la Corte Suprema de Justicia. Doctora Marlene. Doctor, el tema es que, bueno, sabemos que todo está regulado dentro del sistema financiero, pero al ser estos créditos por fuera del sistema financiero, los usuarios no tienen, digamos, a dónde acudir o a dónde defenderse. Entonces, ¿qué le podríamos decir a estos usuarios? Bueno, el primer consejo obvio es no tomen estos créditos, pero ¿cómo pueden ellos, por ejemplo, instaurar una denuncia por usura si en ninguna parte queda pactado el interés real? Porque, pues como decía el televidente, si miramos el título valor, en el título valor está un interés normal, un interés reglado, el 2%. ¿Qué podría hacerse? Aparte de que no contraten con pagadiarios. Pues, doctora, usted lo dijo, no hay mejor manera de explicarlo. Desafortunadamente, esta práctica es muy común en el país, y pues una de las situaciones que se debe es porque nuestro propio sistema financiero es un poco complejo para acceder a él. Entonces eso aboca y conlleva a las personas a que tomen estas prácticas. Primer consejo, sí, yo reiteraría lo mismo que dice la doctora:
primero hay que analizar muy bien, ¿cierto? Y es muy difícil decirle al televidente no tome este tipo de créditos porque viven bajo muchas necesidades, pero en la medida de la posibilidad lo mejor es no acudir a este tipo de préstamos porque lo decimos. Acá no solo se trata de que en un papel, ¿cierto? En un título de valor aparente vayan a tener un porcentaje, porque seguramente pues lo van a tasar el de ley. Acá lo que pasa es que la persona se ve inmersa a hacer pagos recurrentes diarios. Seguramente a veces para recapitalizar la deuda le van a hacer firmar algún otro título de valor o etcétera o algunas cosas. Se siguen obligando constantemente. El trasfondo es otro. El trasfondo es más allá de son las consecuencias reales que suceden a ese prestamista, porque seguramente no solo va a haber un cobro de vía judicial porque no van a tener los instrumentos, van a acceder a algún otro tipo de coerciones irregulares, que es donde está el problema. Consejo o sugerencia, pues puede sonar redundante o frase cajón, pero lo ideal sería no recurrir a este tipo de prácticas. Prácticas a las que están obligadas las personas y se vieron obligadas, doctora Marlene y doctor Andrés, en este tiempo de pandemia, ya que las ayudas que estaban dando los entes territoriales, especialmente para empresas familiares o para distintos emprendimientos, les exigían prácticamente los mismos requisitos que el sistema financiero. Por eso terminan acudiendo a pagadiarios. Don Gonzalo, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, verdad que entusiasmado con este programa que a veces de muchas situaciones difíciles. Perfecto, don Gonzalo. Don Gonzalo, ¿de qué sector del área metropolitana nos está llamando? Don Gonzalo. Bueno, mientras producción recupera la llamada de don Gonzalo, vamos a pedirle el favor a nuestros compañeros de producción que nos permitan ver este mensaje que nos envía a través de un video nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. Aquí este mensaje. Doctor, de una preguntita, los préstamos que hay en los gota a gota, ¿son de interés buenos o malos? Bueno, doctor Andrés, este es el entender de la gente, si es bueno, si es malo. Muchas veces ellos lo que necesitan es subsanar esa necesidad y no saber cuál es el pico de interés. A veces ellos dicen, bueno, el interés del 10% es normal, como nos dijo nuestro televidente, don Carlos, que estaba estipulado un interés en el título valor, pero ellos están dispuestos a pagar otro. ¿Qué podemos decirle a nuestro televidente de la ciudad de Bucaramanga? Doctor Andrés. Doctor Reinaldo, pues lo que les comentaba al principio del programa, esta es una situación que desborda muchas esferas del país. Desde el punto de vista legal, obviamente la doctora me va a poder corregir, está tipificado el tipo de usura cuando yo presento estas situaciones desde el punto de vista penal como un delito, ¿cierto? Como una forma de fraude. ¿Qué es lo que sucede en estas situaciones? Una cosa es la costumbre, ¿cierto? La costumbre es que yo acudo a esta persona de pagadiario, al gota a gota, y me va a cobrar cualquier tipo de intereses que a la luz legal pues nunca van a ser permitidos. Lo que pasa es que en el día a día siempre van a recurrirse a otras modalidades para cobrar o para coercionar este tipo de pagos. Desde la práctica legal, desde el punto de vista comercial, y desde el estatuto financiero, pues esto no está regulado. Precisamente el estatuto orgánico financiero nos establece y nos dice quiénes son y cuáles son las entidades únicas, reguladas y vigiladas para captar y entregar dinero. Entonces, estos intereses que se cobran en la costumbre pues son normales, pero son ilegales. Yo les decía más o menos, pueden ser un 10% diario, porque el negocio del gota a gota es que usted tiene que hacer un pago diario, donde va a seguir pagando a capital e intereses. Si usted presta 100.000 pesos, ya sabe que tiene que pagar 120.000 pesos, es decir, que su interés va más allá del 20%, y es una práctica que es realmente desbordada, poco controlada por el Estado, y que se sale por la situación social que usted mismo menciona que vive el país. Creo que es difícil, pero también aunado a esto hay algo que sucede, que es un poco de desinformación y educación financiera que tenemos los colombianos, porque existen mecanismos y existen medios para poder sufragar y ayudar muchas otras
situaciones que viven los colombianos. Algo que hoy en día se puede acudir mucho es a los temas de los microcréditos, y eso de una u otra manera también puede ayudar a muchos colombianos, pero la misma situación de desinformación y poca bancarización hace que se busquen otros mecanismos, que lo ideal sería no acudir a ellos. La bancarización, el que reciba o cobre más allá del interés estipulado por la banca, ese es el verbo rector, estipulado en el artículo 305 del Código Penal, donde se configura la usura. Doctora Marlene. Sí, como decía el doctor, pues el delito está consagrado en nuestro ordenamiento penal. El tema aquí es la prueba, cómo pruebo yo que me están cobrando ese valor. Entonces, esto hace prácticamente imposible que una denuncia por usura tenga vocación de prosperidad. ¿Por qué? Porque no tenemos el material probatorio. Lo que decía nuestro invitado también es un poco de falta o mucho de falta de información y educación financiera, porque nuestro televidente nos decía, es normal pagar el 10% y pues es normal en la calle, pero no es legal. Entonces se combinan muchos factores para que estos denominados gota a gota hagan, digamos, su agosto, como se dice coloquialmente. Por un lado, la falta de oportunidades para las personas de acceder a la banca. Por otro lado, el desconocimiento de las tasas de interés, como en el entorno en el que están de pronto los demás amigos, compañeros pagan al 10%, pues ellos creen que esto es normal y pagan al 10%. Entonces es un conjunto de factores que hace que estas personas, que también tienen métodos poco ortodoxos para el cobro, porque también es cierto, cobran de una manera, leía yo por ahí un mensaje que tenemos, doctor Reinaldo, decía que le fue a cobrar con el casco de la moto. Le partió una ventana con el casco de la moto. Exactamente. Sí, entonces estos ya son temas realmente delincuenciales, tanto la práctica como los cobros. Es complicado el panorama y es difícil que una denuncia de este tipo prospere. Perfecto, doctor Andrés, doctora Marlene, queremos enviarle también un saludo muy especial a las personas que nos escriben a través de Facebook, Canal TRO. Aquí este mensaje, esta inquietud de uno de nuestros televidentes que nos escribe a través de nuestro portal. Dice Evelina Alfaro, si una persona presta, no hay documento firmado y la persona que prestó fallece, ¿pueden reclamar los familiares o la esposa? Les agradezco. Complicada situación, doctor, si no hay título o valor firmado. Consolidar la prueba, que es lo más difícil. Doctor Andrés. Sí, realmente pues es un tema complejo, no obstante pues el derecho nos dice que hay obligaciones naturales. Acá uno podrá hablar que existe una obligación natural partiendo del principio de la buena fe, pero pues como dice la doctora, también en el tema comercial el tema probatorio es imparagitable. No es fácil poder establecer esto. Existen mecanismos, tendría uno que tratar de llegar a mirar cómo puede llevar a que esa persona de buena fe reconozca ese tipo de obligaciones, pero no es sencillo, como lo dice la doctora. Son situaciones que uno podría decir coloquialmente van a la cuenta del olvido. Por eso es importante, antes de hacer cualquier tipo de negociación, tener una buena asesoría jurídica, una buena orientación para saber cuáles son los mecanismos idóneos que garanticen cualquiera de ellas. Perfecto, doctor Andrés. Tenemos otro mensaje de nuestros televidentes que nos envían a través de nuestras líneas 310-245-8548 y 648-4820. Doctora Marlene. Dice, ¿hasta cuánto puede ser el pago de intereses con un gota a gota? ¿Son legales estos cobros? Bueno, Doc, nuevamente la pregunta recurrente. Doctor Guillermo. No, pues, bueno, doctor Andrés, aquí para ampliar esa respuesta. Sí, señor. Ok, perdón. Como veníamos hablando al inicio del programa, pues evidentemente los intereses que se cobran son ilegales. Otra cosa es que yo preste dinero como persona natural, que lo pueda hacer bajo los parámetros de ley, ¿cierto? No pueden superar, como los hemos mencionado,
los que fija la Superintendencia Financiera. Por ende, esta práctica pues es ilegal. Perfecto, doctor Andrés. Bueno, doctor Andrés, doctora Marlene, vamos a revisar otro mensaje que nos envían nuestros televidentes. Bueno, producción me dice que vamos primero a nuestra primera pausa comercial, nuestro primer compromiso comercial, y enseguida continuamos con este tema importante socialmente hablando para todos los televidentes del Gran Santander. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Ya es diciembre, época decembrina, época de amor, reconciliación, de ser fraternos e interesarnos por lo que le suceda al prójimo. Aquí este mensaje del Canal TRO, este mensaje navideño. Esta Navidad podemos decir que los abrazos son el gesto más anhelado con nuestros seres amados, que nos conectan, nos reconfortan y que encienden una luz de esperanza en nuestros corazones. Esa luz que viaja en los hogares del Gran Santander para recordarnos la importancia de estar más unidos que nunca. El secreto está en dejarnos contagiar por el espíritu de la Navidad. Disfrutar de los sabores y aromas que nos recuerdan el origen de nuestra identidad y tradiciones en épocas decembrinas. Celebrar y vestirnos para la ocasión. Encontrarnos durante 9 días esperando la Navidad en familia. Vívela con magia y fe. Vívela con nosotros. Canal TRO te desea una feliz Navidad y un próspero año 2021. Y para prolongar esta esperanza que nos dan en este mensaje navideño, debemos ser socialmente responsables. Es por eso que el Canal TRO también está implementando esta campaña con todos ustedes. Esta pandemia aún no ha terminado. La mejor prevención está en sus manos. Es por eso que el Canal TRO les dice a todos ustedes, televidentes del Gran Santander, que primero hay que lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa siempre tapabocas. Es el acto socialmente responsable que tenemos que tener todos los ciudadanos. Usar tapabocas, evitar el contacto físico, procurar guardar distancia y limpiar las superficies de los objetos. Esta también es otra campaña del Canal TRO. Doctora Marlene, doctor Andrés, vamos a revisar este mensaje que nos envían nuestros televidentes a través del 310-245-4845. Dice nuestra televidente: buenas tardes, a mi papá lo amenazan constantemente por el pago del gota a gota. Él es el 10% lo que le están cobrando, él está enfermo, lo insultan por no pagar, el señor ya nos partió una ventana con el casco de la moto. Es el tema del que hablábamos, doctor. Es una situación bastante complicada, pero frente al derecho, ¿qué puede hacer, por ejemplo, nuestro televidente? Doctor Edgar. Doctor Andrés. Perdón. No, doctora. Como estábamos hablando al inicio pues, del programa, y la doctora Marlene también lo tocaba, pues aquí ya incurrimos en situaciones de índole penal, ¿cierto? Que es desde el punto de vista del préstamo, la doctora también lo mencionaba, es muy difícil probarlo, ¿cierto? Aquí hay que entrar a probar para ver si se tipifica ese delito de usura, pero acá lo que quedan son otras medidas de carácter jurídico, ya no desde un punto de vista comercial o del cobro o no cobro, sino la protección a la vida a través de, ya sean medidas policíacas o medidas a través de fiscalía que protejan la vida y otras situaciones en el caso particular. Pero lo que hablamos ya hacia el préstamo, primero pues ya hemos aclarado que el tema del gota a gota o el pagadiario es un tema ilegal. Estos intereses pues no están regulados y entonces hay que buscar son otros mecanismos. Yo aconsejaría que estos tipos de atropellos y ataques a la vida pues tienen que ser protegidos a través de otras instancias legales por vías penales o policivas.
Perfecto, doctor Andrés, doctora Marlene. Bueno, como se refería acá en ese mensaje son las consecuencias que pueden tener esta práctica y pues se terminan siendo personas en condición de indefensión, y acá ya no estamos hablando de derecho civil, sino de consecuencias penales, porque aquí ya se pasan desafortunadamente a las vías de hecho. Doctora Marlene, doctor Andrés, vamos a empezar a contestar lo más rápidamente posible que podamos hacer los mensajes, muchos mensajes que nos han enviado nuestros televidentes a través de nuestras líneas de WhatsApp y nuestro portal de Facebook Canal Tro. Aquí este mensaje, uno de nuestros televidentes de Facebook Canal Tro. Doctora Marlene. No lo puedo leer. Perfecto, doctor Reinaldo. no hay ningún problema. Dice Marco Vera Ramírez: no dejarán de existir los gota a gota mientras no creen ayudas crediticias para personas reportadas en Datacrédito, y además sin con qué responder a las entidades financieras. Bueno, normalmente un crédito necesita un respaldo en una entidad financiera. Tocamos el tema también al comienzo de nuestro programa, donde en época de pandemia, pues los distintos entes territoriales, para no mencionar cuáles, expedían créditos para empresas familiares y para distintos emprendimientos, pero esta ayuda era con base a un respaldo, y socialmente hablando es muy difícil que en este momento la gran mayoría de personas están reportadas o tienen una obligación sin cumplir como tal. La doctora Marlene puede dar fe, y usted, doctor Andrés, que hace parte de esa firma, que los procesos de insolvencia económica hoy en día son el pan diario para todos en el Gran Santander. Doctor Andrés. Bueno, pues sí, efectivamente es una situación pues compleja, como siempre lo hemos mencionado, y al inicio del programa lo mencionábamos. Es el gobierno también que debe fortalecer un poco estos tipos de normas desde el punto de vista financiero, y que sea más asequible el tema de bancarización y poder acceder a créditos. Desde el punto de vista empresarial, como les mencionaba, hay muchas entidades gubernamentales que manejan estos tipos de programas para temas de microcrédito y demás. Yo lo que veo acá es que es un poco de falta de educación financiera, y también que el mismo Estado sea un poco más, no pragmático, sino un poco más asequible a la información, a poder darle a conocer a la persona de a pie que existen estos mecanismos, que existen estos recursos. Y yo creo que la persona no conoce, no sabe. Cuando trata de acceder a estos beneficios, pues ya entramos en otras esferas que no serían de este resorte, pero pues a quién le doy, cómo accedo. Entonces sí hay una barrera de entrada desde el punto de vista financiero, y que creo que es el mismo Estado el que también se debe preocupar un poco más para facilitar esto al colombiano. Y entonces hablaban de un tema, el televidente, muy importante, que dice: mire, yo estoy reportado, y eso es un tema de día a día. Ya han salido diferentes normas donde establecen de que usted puede pagar, y las centrales de riesgo usted lo deben descalificar y sacar, pero sin embargo dejan al arbitrio para que la entidad financiera lo califique a usted y pueda acceder o no pueda acceder al crédito. Entonces creo que eso es ambivalente, y es el Estado donde tienen que entrar a mirar realmente para que genere mecanismos reales y la persona pueda acceder a este tipo de créditos. Educación financiera y la humanización del sistema financiero. Doctora Marlene. A propósito, doctor Andrés, ¿en qué quedaría la ley de habeas data? ¿Está usted más informado que yo de pronto? ¿En qué quedó esto? Se supone que estaba en la Corte Constitucional. ¿Todavía no tenemos luz verde con la famosa ley de habeas data? Yo también, pues obviamente, doctora, le perdí un poco el rastro, pero hasta donde también había estado informado. Solo se anunció, todos le perdimos el rastro, solo fueron anuncios. Fueron anuncios, y además que acá es un tema que, así no querramos reconocerlo, pues las economías de los países, y sobre todo los nuestros, siguen por un sector financiero que es prácticamente parte de los dueños del país. Entonces eso no va a ser tan fácil, hay varias aristas, hay muchas cosas, y bueno, yo quedé igual que ustedes, no conozco el desenlace, no supe al fin
qué beneficios iban a otorgar o no otorgar, pero pues esperemos de que realmente regulen para el pueblo cosas positivas, sobre todo entrar en cintura al sector financiero. Perfecto, 310-245-8548 y 648-4820. Don Juan, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Doctores, muy buenas tardes. Es para poner en conocimiento lo siguiente, si son tan amables de escucharme. Perfecto, don Juan, pero primero pónganos en conocimiento y díganos de qué parte del área metropolitana nos llama. Aquí le estoy llamando del barrio El Rocío, aquí de Bucaramanga. Barrio El Rocío, ciudad de Bucaramanga. Don Juan, ¿cuál es su inquietud, por favor? Mi inquietud es el siguiente, es que lo que pasa es que hace un mes me tocó por necesidad hacer un préstamo a una señora asesora. Entonces, una asesora que ella me dijo que ella prestaba la plata. Entonces le dije que bueno, que si me prestaba 1 millón, ella me dijo que sí, pero que la plata era al 10%. Le dije, bueno, pero dijo que si me prestaba la plata, que le firmara una letra en blanco y que le dejara la tarjeta, yo soy pensionado, que le dejara la tarjeta para cobrarse ella por la derecha cuando llegara ya la plata de la mesada, ¿no? Bueno, una modalidad de libranza que no está autorizada por la ley, eso sí nunca lo había escuchado. Doctora Marlen, doctor Andrés, déjeme la tarjeta para cobrar directamente esta obligación. Don Juan, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros en Actúe en Derecho. La letra, por si no me ha devuelto la letra, que está en blanco. Bueno, vamos a hacer una cosa, don Juan, no nos cuelgue porque su caso es muy especial. Y acá hay una carta de instrucción también por parte de Actúe en Derecho para que usted sepa qué hacer en este caso. Doctor Andrés, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente, a don Juan, que nos llama del barrio de Rocío, ciudad de Bucaramanga? Bueno, pues a don Juan decirle que pues, siempre y cuando pues, ese título o valor no vaya a ser cobrado de vía ejecutiva, pues tendría uno que entrar a esperar a que en ese momento esa persona, que pues me parece que actúa de una manera poco responsable, le debería pues devolver esta letra. Ahí lo único desde el punto de vista legal ya ejecutivamente es esperar si esa persona activa el aparato jurisdiccional, mueve a ejecutar esta letra y en el momento que uno tenga que contestar la demanda excepcionaría ya los pagos para tratar de desvirtuar el cobro del mismo. Bueno, doctora Marlen, usted que es especialista en derecho penal y estamos hablando de que cómo consolidar la prueba respecto a la usura. Afortunadamente, los retiros electrónicos siempre dejan una huella digital y si la persona va a un cajero, pues ahí se termina consolidando una prueba como tal. Doctora Marlen, en el caso que nos expresa don Juan, que el prestamista le exigía que le diera la tarjeta, ¿esto se puede consolidar como prueba cuando éste retire el dinero de esta obligación? Pues lo que yo conozco, porque yo conocí en alguna época este tipo de actuar. A los empleados de diversas entidades les retenían la tarjeta, pero ¿qué ocurre? El señor va y se encuentra con el prestamista y el retiro en últimas lo termina haciendo el señor porque nunca se les da la clave. Entonces, habría que mirar desde el punto de vista probatorio, podría resultar complicado, porque lo que le digo, la modalidad que yo conozco es que se encuentran con el prestamista y el prestamista les da la tarjeta, les devuelve la tarjeta para que retiren y le paguen de una vez. Hasta ahora no sé de casos donde hayan dado la clave para que retiren. Si este fuera el caso, si usted le dio la clave al prestamista para que retire, pues se podría de pronto acudir a los videos del cajero en el banco para consolidar la prueba de que era esta persona la que retiraba y cuánto retiraba. El tema aquí es probatorio y es bastante complicado porque existe un proverbio o algo así del derecho que decía que lo mismo da tener el derecho si no lo puedo probar. Entonces aquí el tema es probatorio y es complicado. Hasta donde yo sé, repito, no se entregaba la clave. Si le han entregado la clave al prestamista, pues es más fácil intentar revisar los videos y poder establecer que él periódicamente retiraba y cuánto retiraba. Perfecto. Esto podría ser una prueba para la usura. Perfecto, doctora Marlen. Le preguntamos a nuestros compañeros de producción. ¿Don Juan sigue en la línea?
Don Juan, ¿usted le entregó la tarjeta a este prestamista para que hiciera estos retiros o usted lo acompañaba como lo dice la doctora Marlene? Pues esto, aquí el asesor ese me trajo la plata, pero el que prestaba la plata me mandó también un pasisalvo. Pero es que yo ya les pagué porque yo no esperé ni que llegara, sino como en 15 días les pagué porque me dio miedo. Pero entonces el problema es la letra que yo le firmé en blanco, que no me la quisieron entregar. ¿No se la ha devuelto? No me la ha devuelto. Bueno, aún mucho más complicado, doctor Andrés, doctora Marlene, cumplió con la obligación y no le han devuelto el título de valor. ¿Cuál podría ser la ruta, doctor Andrés? Pues como les decía inicialmente, cuando yo tengo un título de valor, pues es un título claro, expreso y exigible al momento de la ejecución. Mientras esa persona pues tenga ese título de valor, ¿cierto? Y no lo ejecute, pues no hay medidas de solicitud porque no hay nada en proceso, ¿sí? Más allá de una mera tenencia, que es el tenedor del título. Entonces, creería que en este caso particular, si la persona no ejecuta, es decir, por vía judicial, bajo un proceso ejecutivo, pues no hay practicidad y tampoco hay complejidad para el televidente, porque la única manera de hacerlo efectivo es de esa manera, ¿cierto? Excepcionando. Ahí el riesgo es que ese título de valor empiece a circular, ¿sí? Y lo empiecen a llenar. Pero desde el punto de vista práctico y legal, solo podría yo empezar a tomar medidas cuando se inicie un proceso ejecutivo. Vamos a ver qué validez dentro de este proceso con don Juan, que nos llama de la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué validez termina teniendo este pasisalvo que les pidieron estos prestamistas? O si no, pues invitamos a don Juan que, acorde a nuestra responsabilidad social, los consultorios jurídicos de las universidades aliadas a este programa, podemos empezarle a dar trámite a esta situación a partir del próximo año que entren de vacaciones. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con este interesante tema, títulos, valores, y trataremos de darle respuesta a la gran mayoría de mensajes que nos han enviado ustedes, los televidentes del Gran Santander. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, tema de hoy, pagadiarios. Vamos a tratar de darle respuesta a los mensajes que nos envían nuestros televidentes de Gran Santander. Aquí ese mensaje en video que nos envían nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, vamos a revisar primero este. Doctora Marlene. Dice, ¿alguien ha sido judicializado por estos préstamos de gota a gota? Yo no sé cómo probar este abuso que están cometiendo conmigo. Bueno, doctor, volvemos al tema de todo este programa. Es bastante complicado probar esta usura. Entonces, yo creo que deben haber personas que hayan sido judicializadas, pero así como que nosotros tengamos una estadística, no creo que tampoco el doctor Andrés la tenga, porque este ya es un tema penal y pues él es abogado civil. De todas maneras, ¿qué le puedo decir al televidente? Es un abuso, es bastante complicado, hay casos de personas que han sido judicializadas, el tema pues ha sido de carácter probatorio, pero lo que más le podemos recomendar es no acudir a este tipo de préstamos, porque a todas luces son ilegales y su judicialización resulta bastante complicada. Bueno, la doctora Marlene tiene razón respecto a que sí, han habido algunos casos que han sido judicializados, pero ha sido un proceso bastante largo. Tanto que los procesos que se conocen como el del 2007 en la ciudad de Ibagué, los ha fallado la Corte Suprema de Justicia. Ustedes, los estudiosos del derecho que están sintonizando nuestros programas, pueden revisar. Ustedes le dan la búsqueda de forma muy sencilla y encuentran gota a gota Corte Suprema de Justicia y tiene amplios pronunciamientos, jurisprudencia respecto a este tema. Vamos a revisar otro mensaje que nos envían nuestros televidentes a través de este video. Buenas tardes, mi nombre es Efember Tarazona. Mi pregunta ¿es legal el tema del préstamo de los gota a gota o pagadiario?
Bueno, doctor Andrés, aquí para ampliar un poco respecto a lo que ya habíamos socializado, la práctica comercial no es lo que se criminaliza es la usura. Doctor Andrés. Sí, totalmente de acuerdo. Pues acá la ilegalidad no es préstamo, porque cualquier persona natural o jurídica puede tener esa actividad, tanto es así el Código de Comercio lo avala. Aquí lo que se califica o se tipifica es eso, es la usura, es decir, el préstamo bajo unos intereses superiores a los establecidos por la ley. Entonces, ¿es ilegal? Sí es ilegal el tema de cómo se manejan estos préstamos informales, porque resulta que el sector financiero, específicamente cuando usted va a adquirir un préstamo, pues usted le hacen un tipo de estudio, miran qué tipo de garantías tienen, son entidades vigiladas y controladas por el gobierno. En cambio, estas actividades de gota a gota no están vigiladas. Perfecto. El doctor Reinaldo, lo que aquí se mira es el tema de la usura. Perfecto, doctor Andrés, muchísimas gracias. Vamos a pedirle favor a nuestros compañeros de producción que nos dejen ver el próximo mensaje de nuestros televidentes, que los envían a través de nuestras líneas de WhatsApp y portal Facebook Canal Tro. Doctora Marlene. Dice nuestro televidente, buenas tardes, tengo prestado un dinero hace 3 años y no me han abonado nada. Tengo una letra firmada, quisiera saber si es posible recuperar esa plata. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer nuestro televidente, doctor Andrés? Bueno, inicialmente, pues amparado en este título valor es revisar lo que cumpla todos los requisitos de ley y por vía judicial a través de un proceso debería cobrar, está en tiempo, porque pues a los 3 años puede prescribir esta acción. Y no obstante, tendría algunas otras, ¿no? Como un tema de enriquecimiento sin justa causa a la persona. En primera instancia, lo que debería hacer es, si no hay un acercamiento extrajudicial para el pago, es ejecutarlo a través de un proceso ejecutivo por vía judicial. Bueno, vamos a pedirle favor a nuestros compañeros de producción que nos permitan conocer el próximo mensaje que nos envían nuestros televidentes a través de nuestras líneas y Facebook Canal Tro. Doctora Marlene. Dice, buenas tardes, quisiera saber si firmar letras de cambio está autorizado. Después me cobran lo que quieran. Ya me ha pasado con estos señores. Bueno, yo creo que es letras de cambio en blanco. Sí, señora. Doctor, sí. Doctor Andrés. Sí, pues efectivamente la ley permite que los títulos valores se suscriban en blanco, llámese letra o pagarés. Aquí no hay ninguna irregularidad. La irregularidad predicaría si hay un abuso de la buena fe, por decirlo así, sobre qué es lo que se va a cobrar. Pero las letras en blanco sí están permitidas y autorizadas por la ley. Doctor Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema socialmente recurrente, pagadiarios. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y estaremos prestos para cualquier otra y participar. Perfecto, muchísimas gracias. Doctora Marlene, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ok, doctor Reinaldo, nos vemos mañana, Dios mediante, nuevamente en otro programa de Actúe en Derecho. Bueno, doctora Marlene, nuestras compañeras de En Tacones en la Mano tienen un tema muy interesante. La pregunta, ¿qué es lo que más le molesta del comportamiento de los hombres? No le respondo, doctor Reinaldo. Esperemos que lo respondan las niñas de Tacones en la Mano. Vamos a ver cómo desarrollan el tema nuestras compañeras de Tacones en la Mano. Todos ustedes continúen con la programación de El Canal Tro. Hasta una próxima oportunidad.